¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar, en serio, por qué necesitamos a los bancos? Detrás de esa pregunta que solemos dar por hecha, se esconde la clave de toda nuestra economía moderna. O sea, ¿por qué existen? No solo los bancos, sino cualquier institución financiera. ¿Cuál es su propósito más fundamental? Bueno, la respuesta es en realidad una sola palabra. Una idea tan simple que a veces se nos escapa, pero que es la base de todo el sistema. Los bancos existen para resolver un problema viejísimo, tan antiguo como el comercio, el problema de la confianza. Y para entender bien cómo lo solucionan, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a la transacción más básica que requiere tener fe en el otro. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Todo, absolutamente todo, arranca con lo que en economía se conoce como un intercambio incompleto. Imaginemos un intercambio a crédito. Parece sencillo, ¿verdad? Una persona entrega algo hoy y la otra promete que le pagará en el futuro. Pero aquí está el detalle, la clave. Una parte del trato es algo real, algo tangible, los bienes. La otra parte es solo una promesa. Y eso, por definición, lo convierte en un intercambio incompleto, que se basa 100% en la fe. En esta situación tenemos dos personajes. Por un lado está el que tiene capacidad de financiación, que para que nos entendamos, es el vendedor. Tiene la mercancía lista. Y por otro lado está el que necesita esa financiación, o sea, el comprador. Necesita los bienes, pero ahora mismo no tiene cómo pagarlos. En el fondo, el vendedor está financiando al comprador simplemente por el hecho de esperar el pago. Y aquí, justo aquí, es donde nace el gran problema. El problema de la confianza, que en el fondo no es más que un problema de falta de información. ¿Qué pasa si el vendedor empieza a dudar? Si se le pasa por la cabeza, oye, ¿y si esta persona nunca me paga? Ese simple pensamiento, ese riesgo puede tumbar toda la operación, y un intercambio que era bueno para los dos al final no se hace. Los economistas tienen un nombre para esto, y es información asimétrica. Suena complicado, pero es súper simple. Es cuando una de las personas en un trato sabe mucho más que la otra sobre cosas que son cruciales para ese trato. Fíjense en el desequilibrio que hay aquí. El deudor, el que compra, lo sabe todo. Sabe si puede pagar, si quiere pagar, conoce su situación al dedillo. Pero el acreedor, el vendedor, él solo tiene la promesa. Opera casi a ciegas. Por muchos papeles que le enseñen, la duda siempre está ahí. ¿Será todo verdad? La consecuencia es bastante obvia. El miedo a no cobrar es tan grande que el vendedor decide no arriesgarse. Y ¡puf! Una oportunidad donde ambos salían ganando se esfuma. Aquí no gana nadie. Pero, ¿y si hubiera una forma de construir un puente sobre ese abismo de desconfianza? Pues aquí es donde entra en escena el héroe de esta historia, el intermediario financiero. A ver, la función de un intermediario financiero en esencia es esta. Compra la deuda de alguien en quien no se confía y la cambia por su propia deuda, en la que sí se confía. Es, por así decirlo, un transformador de confianza. Bien, ¿y cómo funciona esta magia en la práctica? Vamos a ver la mecánica paso a paso. Usaremos unos balances muy simples para que se entienda bien y verán que es mucho más intuitivo de lo que parece. Empecemos en el punto cero, el inicio de todo. La tabla es clara. El vendedor tiene un activo, que son sus mercancías valoradas en 1000. Por su parte, el intermediario y el comprador no tienen nada. Sus balances están vacíos. Esta es nuestra foto inicial. Ahora el primer movimiento. El intermediario entra en acción. Le da un préstamo al comprador. Miren cómo cambia todo. El comprador ahora tiene una deuda con el intermediario. Eso es un pasivo para él. Y a la vez, el intermediario tiene un activo, que es el derecho a cobrarle esa deuda al comprador. Para que el comprador pueda usar ese dinero, el intermediario le da un activo a su favor, un derecho de cobro contra el propio intermediario. Pensemos que es como si le diera un cheque o un depósito en su cuenta. Y aquí es donde ocurre todo. En el último paso, el comprador usa ese cheque, ese activo que tiene contra el intermediario, para pagarle al vendedor. ¿Resultado? El comprador ya tiene sus mercancías. Y lo más importante, el vendedor ya no depende de la confianza que le tenga al comprador. Ahora tiene un activo mucho más seguro, un derecho a cobrarle al intermediario, que es una entidad de confianza. El trato se cerró, de forma segura para todos. Entonces, resumiendo, el punto clave es este. El intermediario absorbe el riesgo del comprador original, el desconocido, y lo sustituye por su propia credibilidad,
su propia reputación. El vendedor ya no tiene que preocuparse por si un individuo le pagará o no. Ahora su única preocupación es la solvencia del intermediario, que es una institución establecida. Claro, todo esto suena genial, pero nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si todo el sistema se basa en que el intermediario es de fiar, ¿de dónde saca esa credibilidad? ¿Por qué confiamos en él? O sea, ¿por qué el vendedor acepta ese cheque del intermediario sin dudar? Pues no es magia. Esa confianza se construye sobre unos cimientos muy, muy sólidos. La confianza no aparece de la nada, se construye. Se construye primero con un historial impecable de cumplir siempre, de pagar sus deudas. También con una reputación social y pública que se ha ganado a pulso. Con transparencia, publicando sus números para que todo el mundo vea que es solvente. Y quizá lo más importante, con experiencia. Los intermediarios son especialistas en analizar el riesgo, en saber quién es fiable y quién no, algo que una persona normal no puede hacer de forma tan eficiente y barata. Así que, al final del día, esto es un juego en el que todos ganan. El comprador consigue lo que necesitaba. El vendedor hace la venta sin asumir un riesgo que no quiere. Y el intermediario, por supuesto, cobra una pequeña comisión por haber hecho posible lo que antes era imposible. Sin él, el trato simplemente no existiría. Así que la próxima vez que pensemos en un banco, vale la pena recordar esto. Más allá de los edificios, de las apps, de los números, su negocio fundamental, su razón de ser, es la gestión de la confianza. Como bien dice esta frase, sin confianza no hay crédito, sin crédito no hay economía moderna. Son, en el fondo, el lubricante invisible que permite que todos los engranajes de nuestro mundo sigan girando.